Errores que cometemos al usar las mascarillas. Las mascarillas no deben recolocarse mientras se usan. Aprende cuál es la manera correcta de ponérsela y de quitársela. Por fin, todos somos conscientes de que llevar mascarilla en estos tiempos es imprescindible. La barrera textil retiene las gotas que se catapultan al medio ambiente al toser, estornudar o simplemente al hablar. Como dice el Instituto Robert Koch alemán, si todos participamos, el riesgo de infectarse se minimiza. Daniel Griffin, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia, advierte que ponerse de cualquier manera una mascarilla sirve de poco. Las máscaras fallan en los estudios porque las personas no las usan correctamente. Por ejemplo, muchas personas tocan la frente de la máscara o la empujan hacia abajo, dejando la nariz expuesta para poder respirar mejor. Si vas por la calle, puedes ver a personas con mascarillas por el cuello y fumando, u otras dejando que cuelguen de una oreja. Todos estos son errores de aplicación debido a la falta de información, que por cierto muy pocos ofrecen. ¿Por qué las mascarillas no se reparten con instrucciones? Así puedes desinfectar tu mascarilla. Antes de ponerte la máscara debes lavarte bien las manos con jabón. Recuerda, durante 20 segundos mínimos, la máscara debe cubrir la nariz. La boca y la barbilla debe quedar bien ajustada sin hacer huecos a los lados de la nariz o en las mejillas. No toques la mascarilla mientras la usas, porque la parte frontal está expuesta a los virus que trata de evitar y por lo tanto puede estar contaminada. Al colocarla, los virus pasan a las manos y de ahí cualquier parte del cuerpo o superficie que toques. Esto también se aplica a actividades como comer, beber o fumar. Si la máscara se empuja hacia el cuello o la barbilla o cuelga de una oreja, los gérmenes pueden entrar directamente en la boca o extenderse sobre las manos, la cara o el cuello. Muchas personas se les olvida que tienen mascarilla. Independientemente que nosotros las estemos utilizando, no debemos tocarnos la cara, especialmente con la mano que habitualmente usamos. Diga la derecha a los diestros y la izquierda los zurdos. Independientemente del uso de la máscara, no debemos tocarnos la cara, ni la nariz, ni la frente, ni mucho menos las mejillas. Si necesitas tocar la mascarilla porque se ha descolocado o cualquier razón, primero lávate las manos, recolócala y vuelve a lavarte o desinfectarte las manos. Si la mascarilla está húmeda, cámbiala. Porque hay ocasiones que he conocido personas que salen con la mascarilla, de hecho, hasta mojada hacia la calle y eso lo que hace es retener microbios. Para quitarte la mascarilla, tienes que agarrarla exclusivamente por las cintas elásticas, no por el medio. Lo ideal es ponerse un tupper delante para dejar que caiga dentro. Las mascarillas utilizadas no deben guardarse en el bolsillo porque van a ocupar más bacterias u otro lugar para volver a utilizarlas en otro momento. Inmediatamente después de quitarte la mascarilla y dejarla en el tupper, lávate las manos. Por lo tanto, no tengas prisa en quitártela. No lo hagas en el portal o en el ascensor de tu casa, hazlo dentro de tu casa. Las mascarillas desechables deben tirarse al cubo de rechazo, no reutilizarlas. Como muchas personas que dicen, bueno, yo le voy a poner un poquito de alcohol y me las voy a volver a poner. No resulta. Las mascarillas sí. Muchas vienen con instrucciones de que pueden volver a lavarse. De hecho, debería ser con agua caliente a más de 100 grados para matar las bacterias. Y las que son desechables, tenemos conciencia que hay que desecharlas. Las mascarillas de tela pueden lavarse hasta 60 grados con detergente después de cada uso. A las caseras se les puede añadir entre las dos capas una tela, un filtro de papel de café o papel de cocina que se desechan tras cada uso. Las mascarillas
que se incorporan con filtro solo pueden desinfectarse de utilizarlas durante 7 días. También puede tratarse en el horno a 70 grados durante media hora. Ponlas dentro del horno de manera que queden suspendidas por las cintas elásticas o en cajas de desinfección de luz ultravioleta homologadas. Recuerda que el uso de mascarillas no te protege completamente del virus. Aplica todo el resto de medidas. Mantén la distancia contra otras personas. Lávate las manos regularmente. Y cuando vas a estornudar o toser, ponte el codo en la boca o un pañuelo desechable. Deja los zapatos fuera de casa o en el recibidor. Cámbiate de ropa al llegar de casa. Y si es posible, poner la ropa dentro de un bolso que no sea junto con la demás ropa sucia, que puede ser que al momento de tomarlas también usted vaya a tocar alguna bacteria. Las mascarillas caseras pueden proteger frente al coronavirus. Según el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, las personas con problemas respiratorios, los niños menores de 2 años y las personas que no pueden ponerse o quitarse la protección facial sin ayuda no deben usar las mascarillas. Idealmente las máscaras de tela hechas en casa consisten en varias capas. Deben ajustarse cómodamente, no deben apretar demasiado, no deben perder la forma después del lavado y han de permitir que puedas respirar sin restricciones. La OMS advierte que los usuarios de mascarilla pueden sentirse engañosamente seguros porque pueden bajar la guardia y cometer errores. Asegúrate de que no sea tu caso. Recuerda que todo lo que te hemos dicho aplica también y que de igual forma deberías usar los guantes. Gracias por su atención, suscríbanse y compartan